Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es una reseña, pero no una reseña cualquiera. La idea aquí es compartir un poco más de lo cercano, el por qué me gusta un cierto libro, más que hacer una reseña plana de qué se trata. ¿Ya? Hoy día estoy con La Gesta del Reino Eterno, el primer libro de Claudio Andrade, escritor joven de Cauquenes, región del Maule, acá en Chile. ¿Ya? Es su primer libro, su ópera prima, y tuve el honor también de trabajar dentro del libro como corrector de texto, editar algunas cosas, hice el prólogo también, entonces por mi parte igual la recomendación viene de muy cerca porque estuve metido dentro del libro, pero más allá de eso, yo creo que lo rescatable y la razón por la que hago este video también, me estoy dando el tiempo de contar todas estas cosas, es que el libro está súper bueno, ya está súper bueno, me ha tocado corregir hartos textos, hartas cosas. Yo creo que este es como uno de los mejores libros que me ha tocado corregir y revisar. La historia es súper amena, los personajes son... voy a leer un poquito, un pedacito del prólogo, pero dice: el libro que lees es la primera obra de Claudio Andrade, joven que como buen mago ha ido sacando de su sombrero un montón de fantasías, personajes, historias y subtramas bajo la mirada siempre atenta de Martín y sus compañeros de aventura Rebeca y Daniel, además de todos los seres mágicos y mitológicos que conforman ese universo tan bonito que es el Eterno. La historia parte de una premisa en que están estos tres amigos y entran a una casa que uno diría: ¿por qué entras a esa casa que está como media embrujada? Ahí uno al principio dice: ¿por qué entras para allá? Pero entran y sucede un suceso como paranormal en que a partir de un cierto hecho ellos se caen como un pozo y terminan entrando a otro mundo, que es el mundo del Eterno, donde ocurren todas estas aventuras. Entonces los personajes tratan, dentro de lo posible, de volver a su mundo habitual, al mundo que conocemos, donde uno viviría. Y mientras tanto van conociendo un montón de personajes que les van ayudando, hay antagonistas, hay paisajes muy entretenidos, hay conflictos, pasa de todo, súper entretenido. Y yo creo que una de las gracias que tiene el libro es que es súper ameno y es poco predecible, ¿ya? O sea, yo cada capítulo que iba leyendo siempre ocurrían cosas nuevas y personajes nuevos, y la historia no te suelta, no se pone tediosa, no, te da. Es súper ameno en ese sentido, se puede leer por niños, por adultos, lo van a disfrutar igual. El libro está por ahora solamente en Amazon, se puede comprar en versión tapa blanda, que es esta de aquí, lo pueden comprar como libro electrónico. Y me parece que Claudio también quiere hacer un tiraje en papel acá en Chile, así que a lo mejor en un futuro lo van a poder comprar directamente con él, ¿ya? Pero está súper bueno, me gustó, y yo creo que hay un talento que igual es importante remarcar, y es que, por ejemplo, yo no soy mucho de escribir fantasía, ¿ya? Y durante años fui negado a escribir fantasía porque decía: pero es que esto no es lo mío. Ustedes saben que yo igual escribo cosas más cotidianas, de las micro, qué sé yo. Oye. Y el tema es que el Claudio hace ver súper fácil escribir fantasía y me dieron hasta ganas de escribir fantasía. Y yo creo que de algún modo también me influenció, por así decirlo, para pensar en el libro nuevo que estoy haciendo, que es Iris, el sonido de las caracolas, y la serie de Iris que se viene, que van a ser relatos con fantasía. Yo creo que al ver al Claudio hacerlo y hacerlo tan bien y de una forma que se nota también el cariño, porque más allá de la cualidad técnica hay un cariño de por medio, me dieron ganas de hacerlo también. Yo creo que eso es súper potente, o sea, que un escritor con su libro
tú lo leas y después de leerlo te den ganas de escribir también o de hacer algo, de moverte, es súper potente y el audio logra eso, ¿ya? Entonces, no sé si se lo había dicho a él, pero si no se lo aprovecho de decir, de verdad, muchas gracias Claudio, ha sido todo un gusto leer Eviterna, espero que mucha gente lo lea, que lo ame. Y en cuanto a la consecución del libro también tiene harto cariño, o sea, él hizo las ilustraciones del libro con Chris Fattory, que es un ilustrador que ya tiene su trayectoria acá en Chile, cada capítulo tiene su ilustración, también digamos, ellos mismos como familia, porque Claudio tiene el apoyo de su esposa, digamos, entre los dos fueron trabajando el libro, revisando otras cosas, hicieron el diseño, o sea, de verdad está súper bueno y se hace corto, me dan ganas de seguir leyendo, yo espero que haga la secuela luego. Yo creo que haga la secuela luego. Pero está bueno, así que apóyenlo, un gran talento joven y como si fuera bien. Y no, puedo agradecerle, mandarle muchos saludos a todos, que todo estén